aparte del terrorismo, si hay una sola cosa en la que los apologistas musulmanes se han vuelto mejores en los últimos años, son las mentiras. Los apologistas musulmanes, los propagandistas, los influencers de las redes sociales o como sea que vengan, han podido usar las redes sociales a su máximo provecho. Han estado propagando falsedades a ingenuos occidentales desprevenidos que no pueden molestarse en verificar los hechos de estas supuestas mentiras que salen de la boca de estos propagandistas musulmanes. Gracias a este conflicto entre Israel y Palestina, esta máscara de no odio a los judíos, solo odio a los sionistas, se está cayendo. Recientemente han estado afirmando que bajo el Islam los judíos eran tan felices porque los musulmanes eran tan amables y generosos con ellos. He querido hablar de esto, pero no tenía ninguna motivación para hacerlo hasta que vi este video. Si alguien intenta decirte esto en el futuro, les respondes con esto. Durante cientos de años los judíos fueron perseguidos por los romanos. Durante cientos de años ni siquiera se les permitió entrar en Jerusalén. ¿Quién les permitió volver a Jerusalén? Fue el califa musulmán Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Después de que tomó Jerusalén, finalmente permitió que el pueblo judío regresara a Jerusalén. Los cristianos no querían esto, pero finalmente se convencieron y como resultado del gobierno musulmán se permitió que el pueblo judío regresara a Jerusalén. Así que no pienses que los judíos son odiados por los musulmanes. Más bien, históricamente hablando, los musulmanes vinieron en ayuda del pueblo judío en múltiples ocasiones. Sí, qué buenos son el Islam y los musulmanes para los judíos. Te mostraré desde las fuentes musulmanas, pero antes, por favor, dale me gusta, comparte este video con la mayor cantidad de personas posible y asegúrate de suscribirte al canal para aumentar su alcance a los occidentales. No caigan víctimas de la propaganda musulmana. También, si quieres que yo continúe haciendo estos videos, entonces puedes apoyar al canal convirtiéndote en mi patrocinador yendo a patreon.com/harrissultan, o puedes comprarme un café y no tienes que comprarme solo un café, puedes comprar varios cafés también. Así que vamos al video de hoy. Así que echemos un vistazo a las afirmaciones de este propagandista musulmán. Está tratando de decirte que los musulmanes trataron a los judíos de la mejor manera y curiosamente compara la bondad de los musulmanes hacia los judíos con otras sociedades antiguas, premodernas. Es como decir que fuimos realmente amables con nuestros enemigos, porque las tribus de nativos americanos solían desollar vivos a sus enemigos, pero nosotros los musulmanes no solíamos desollarlos vivos, solo solíamos apedrearlos hasta la muerte. Sí, esa es la misma lógica y te diré que si los romanos fueron malos con los judíos, los musulmanes fueron peores. Escucha este clip. Durante cientos de años, los judíos fueron perseguidos por los romanos. Durante cientos de años, ni siquiera se les permitió entrar en Jerusalén. Los romanos en realidad fueron bastante buenos con los judíos, según los estándares de la época, por supuesto, hasta la revuelta judía del 66 después de Cristo. Sí, eso es cuando los romanos pusieron el pie abajo, como cualquier otro imperio lo haría, y sí, fueron bastante brutales. Y también hubo momentos durante el gobierno bizantino en los que se permitió a los judíos entrar en Jerusalén. Dependía del gobernante. Algunos gobernantes eran más amables y algunos gobernantes eran duros. Sin embargo, lo que este tipo no te dijo probablemente ni siquiera lo sabía, porque estos tipos son simplemente ignorantes. Nunca miran la historia. Justo antes de la conquista islámica de Jerusalén, en 637 después de Cristo, hubo un breve gobierno persa desde 614 hasta 629 después de Cristo. Durante este tiempo a los judíos les encantó, quizás porque los persas querían ganarse a la población local. Independientemente de eso, los judíos fueron los más felices bajo el gobierno persa. De hecho, cuando los bizantinos recapturaron Jerusalén en 629 después de Cristo, fueron particularmente duros con los judíos porque pensaban que los judíos habían conspirado con los persas contra los bizantinos. Esa fue la razón por la que en ese periodo, desde 629 hasta 637-80, hasta que llegaron los musulmanes, los judíos fueron tratados muy duramente por los bizantinos. Cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén, al igual que los persas, quisieron ser muy amables con los judíos para decirles que los bizantinos eran malos y malvados con ellos, mientras que ellos eran los buenos y amables. Esa fue la propaganda que comenzaron a difundir. Analizaremos qué tan amable fue Umar con los judíos en la última parte del video. Mantente atento. A esta parte, ¿quién les permitió volver a Jerusalén? Fue el califa musulmán después de que tomó Jerusalén. En realidad, finalmente permitió que el pueblo judío regresara a Jerusalén.
Está hablando como un loro que acaba de aprender algunas palabras de moda en su madraza. Puedo decir que no conoce la historia y ni siquiera se molestó en hacer ninguna investigación. ¿Por qué? Porque su discurso favorece la narrativa y propaganda musulmana. Los judíos fueron expulsados y enfrentaron dificultades extremas desde el 629 después de Cristo, cuando los bizantinos recuperaron Jerusalén. Umar no hizo nada sin precedentes. No es como si a los judíos nunca se les hubiera permitido entrar a Jerusalén desde la revuelta del año 66 después de Cristo. Escucha lo siguiente. Los cristianos no querían esto, pero finalmente fueron convencidos. Y como resultado del gobierno musulmán se permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Está bien, eso tiene sentido. Puede que hubiera algunos fundamentalistas cristianos que no querían permitir el regreso de los judíos a Jerusalén, ya que creían que los judíos eran responsables de la muerte de Jesucristo. Está bien. Hay fundamentalistas radicales en todas las sociedades, al igual que hay musulmanes que no quieren que los hindúes, cristianos y judíos vivan junto a ellos en el mismo vecindario, incluso hoy en el siglo XXI. Pero un gobernante siempre intenta encontrar el punto medio. Umar dijo que los judíos también podían vivir allí. Como dije, también había una razón política detrás de eso, porque quería ganarse a la población judía local. Quería decirles que, oye, sabes, soy mejor que los bizantinos. Pero él no fue el único. Además del periodo de 629 a 637 después de Cristo, hubo otros emperadores ultra amables con los judíos, como Julián el Apóstata, conocido por su gran amabilidad hacia ellos. Quizás él también tenía una agenda política, quería deshacerse del cristianismo y traer de vuelta el paganismo. Anastasio gobernó desde 491 después de Cristo hasta 518 después de Cristo. También se sabía que era muy amable y agradable con los judíos, y los judíos lo amaban. Así que esta noción de que solo los musulmanes eran ultra amables con los judíos es una tontería. Y solo un propagandista musulmán ignorante o mentiroso lo diría con la cara seria. Está bien, no se puede negar que los cristianos fundamentalistas siempre han odiado a los judíos porque creían que mataron a Jesucristo. Lo hicieron hace 2000 años. ¿Qué se puede hacer al respecto ahora? ¿Castigarlos hoy? Así funcionan las religiones, pero en las escrituras cristianas no hay antisemitismo y hasta donde sé, ninguna otra religión te enseña a odiar a los judíos. Aparte del Islam, pero los propagandistas y mentirosos musulmanes nunca te hablarían de esto, y permíteme demostrártelo. Comencemos con las citas doradas del fundador del Islam, el hombre más grande que jamás haya vivido, el hombre con una línea directa con el creador del universo. Sí, adivinaste correctamente. Hablo de el gran profeta Muhammad. Cuando el profeta Muhammad conquistó a Banu Qareza, una tribu judía, y mató a casi 300 a 700 hombres en un solo día, ¿sabes lo que dijo? Según Sahih Bukhari 4123 dijo, abúsalo con tus poemas. En otra instancia, dijo que la maldición de Alá caiga sobre los judíos, porque construyeron lugares de culto en las tumbas de sus profetas. Sahih Bukhari 437. Y según Umar bin al-Khattab, el mismo tipo de quien este propagandista estaba hablando. ¿Quién los dejó volver a Jerusalén? Fue el califa musulmán Umar ibn al-Khattab, el tipo. Quien se suponía que era tan amable con los judíos, dijo que escuchó decir al profeta Muhammad que si vivo, si Dios quiere, ciertamente expulsaré a los judíos y cristianos de la península arábiga. Y eso es exactamente lo que hizo este amigo de los judíos, Umar bin Khattab, cuando llegó al poder. Expulsó a todos y cada uno de los judíos de la península arábiga. ¿No fue amable con los judíos? Creo que esta es una razón válida para crear una patria judía, ya que han estado expulsando a los judíos de todas partes de Arabia. Bueno, creo que deberías crear un estado de Israel. Bien, este es mi profeta favorito. Muhammad dijo no dar a la gente del libro el saludo primero, forzarlos a la parte más estrecha de la calle, al-Adab al-Mufrid 1103. Esto no es algún rey loco diciendo eso. Estas son las palabras del fundador del Islam. Odiaba a los judíos y se trascendió en los musulmanes. Echa un vistazo a este video. Un musulmán que toma muy en serio las palabras del profeta Muhammad está actuando en las palabras del profeta aquí mismo en el siglo XXI. Imagina si alguien comenzara a hacer eso con los musulmanes, empujándolos en la parte más estrecha de la calle cuando los ven. ¿Cómo se sentirían? Nunca dejarías de escuchar los gritos de islamofobia. ¿Te das cuenta de las mentiras? Bien, hay más, pero debo concluir. Si no, el video será de 2 horas. Permíteme terminar esto con esta cita dorada del gran hombre mismo del siglo VII.
La hora no se establecerá hasta que luches contra los judíos, y la piedra detrás de la cual se esconderá un judío dirá: oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí. Ven y mátalo. Ja, 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 está bien yo. Añadí el beat de jajaja yo mismo porque es tan malvado. Está bien, el Islam y el profeta Muhammad son tan antijudíos que aquí el profeta Muhammad está tratando de decirte que los judíos son tan malvados que incluso los objetos inanimados como las rocas y los árboles, incluso ellos odian a los judíos. Y cuando confrontas a los musulmanes con esto, dices, ¿qué demonios es esto? ¿Sabes lo que dicen? Dicen que esto no es antisemitismo o antijudío. Esto no significa que te odiamos. Estas son solo nuestras creencias. Escucha a este tipo. Pero vendrá un tiempo en que eres musulmán. Vendrá un tiempo y relatamos los ahadith del profeta, que los musulmanes y los judíos lucharán, y vendrá un tiempo en que estarán luchando y nos lo dijo. Que los objetos inanimados hablarán en esos días. Los objetos inanimados hablarán. Y esto no es antisemita, es parte de nuestra tradición. Simplemente transmitimos el hadith. No se puede razonar con algunas personas, como ciertos comunistas occidentales ingenuos que, por su odio hacia Occidente, creerían cualquier cosa dicha por un propagandista musulmán. Ese era el profeta Mahoma, fundador del Islam. Ahora, lleguemos a su idea alternativa, Alá, quien supuestamente es el autor del Corán. El Corán, capítulo 5, versículo 51 dice: no tomes a los judíos y cristianos como amigos porque son amigos entre sí. Como el profeta Muhammad inventaba versículos según sus sentimientos del momento, si estaba enojado con los paganes diría algo sobre ellos. Si está enfadado con sus amigos por holgazanear en su casa, lo incluiría en el Corán si está enfadado. Que sus esposas le están molestando por dormir con su esclava sexual, inventaría un verso para ello, así como en este instante estaba enfadado con los judíos y cristianos porque se habían apoyado mutuamente y no estaban de acuerdo con Muhammad, así que en lugar de admitir que tal vez su lógica es defectuosa, dijo que no, los judíos y cristianos son amigos entre sí, por eso me odian. Se aman entre sí, así que no sean amigos de ellos, pero más adelante vean cómo el profeta Muhammad cambió su tono en el mismo capítulo, el capítulo 5, verso 82 dice: y ciertamente encontrarás que las personas más hostiles contra los creyentes, es decir, los musulmanes, son los judíos, y los que asocian socios a Allah, es decir, los paganos. Ciertamente encontrarás que los más cercanos en amistad con los creyentes son aquellos que dicen que somos cristianos. ¿No acaba de decir que los judíos y cristianos no pueden ser tus amigos que son amigos entre sí, y ahora de repente ha cambiado su tono y está diciendo que los cristianos tienen más probabilidades de ser amigos que los judíos? ¿Por qué? ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión? Los cristianos deberían agradecer a los etíopes cristianos que se reunieron con Mahoma y halagaron su ego. La historia detrás de este verso está detallada por Ibn Kasir. Mahoma cambió su tono y dijo que los cristianos son mejores que los judíos, porque los etíopes fueron amables con él, mientras que los judíos no. Otro versículo coránico, capítulo 2:65, dice que les dijeron que se convirtieran en monos. Entonces, básicamente, los judíos son tan malos que Alá, el creador del universo, incluso él, los ha castigado y los ha convertido en monos, y en algunos versos también en cerdos. Cuando crees que el creador del universo odia a este tipo particular de personas tanto que los ha convertido en monos y cerdos, ¿cómo no podrías odiarlos? Y esta es la razón por la que los odian. Oh, por cierto, en una nota aparte, los musulmanes realmente creen que no son los humanos los que evolucionan de los monos, sino los monos los que evolucionan de los humanos, según este verso. Hay muchos otros versos antijudíos y anticristianos, pero no tengo tiempo para esto. En su video, este tipo afirma que Umar bin Khattab, el segundo califa del Islam, quien había expulsado a todos los judíos de la península arábiga, era tan bueno con los judíos que les encantaba vivir bajo su gobierno. ¿Qué tan bueno era? Podemos averiguarlo por un documento llamado el Pacto de Umar. Sí, cuando Umar conquistó Jerusalén en el año 637 d.C., fue allí y estableció un pacto con los judíos y cristianos de Jerusalén. Estos son algunos puntos a considerar, incluso si eres musulmán. Te pido que seas lo más neutral posible y te preguntes con sinceridad: ¿estarías feliz si se te impusieran estas estipulaciones?
Estipulación número 1. Prohibición de construir nuevas iglesias, lugares de culto, monasterios o una nueva celda. Por ende, también se prohibía erigir nuevas sinagogas. Se sabe que las nuevas sinagogas solo se construyeron después de la ocupación del Islam, por ejemplo en Jerusalén, en Ramleh. Una ley similar que prohíbe la construcción de nuevas sinagogas existía en los bizantinos y por lo tanto no era nueva para todos los judíos. Los cristianos prohibían a los judíos construir nuevas sinagogas, oprimiéndolos bajo el imperio bizantino. Aunque algunos emperadores fueron agradables en general, no eran democracias liberales seculares occidentales del siglo XXI. Los musulmanes dijeron, oh, ahora tienes nuevos maestros, podemos construir nuevas mezquitas, pero no puedes construir nuevas iglesias o sinagogas. Prohibición contra reconstruir iglesias destruidas de día o de noche, lo que significa que nunca puedes reconstruir nuevas iglesias en tus propios barrios o en aquellos situados en cuartos musulmanes. Entonces, básicamente no puedes reconstruir iglesias o sinagogas caídas. Los lugares de culto de los no musulmanes deben ser más bajos en elevación que la mezquita más baja de la ciudad. Así que si hay una mezquita que solo tiene 6 pies de altura, entonces no puedes ir más alto que eso, tienes que estar más bajo que eso. O wow, imagina tal condición en Londres o Nueva York, que ninguna mezquita puede ser más alta que la iglesia más baja. Imagina eso. Vamos, musulmanes, inténtalo, intenta responder a eso. ¿Crees que esto es agradable? Bueno, entonces, esta discriminación no solo se limitaba a los lugares de culto. Las casas de los no musulmanes no deben ser más altas en elevación que las casas de los musulmanes. Así que incluso las casas no pueden ser más altas que las casas musulmanas. Oye, no puedes vivir en ese ático en el último piso porque ningún cristiano o judío vive más alto que tú. Así que tienes que venderlo y simplemente mudarte a uno de los pisos inferiores. Imagina esto. Vamos, musulmanes, ¿creen que esto es justo? Prohibición de colgar una cruz en el exterior de las iglesias. Ni siquiera puedes colgar tu maldita cruz fuera de una iglesia. Los musulmanes deberían poder entrar a las iglesias para refugiarse cuando sea necesario. Los judíos y cristianos no pueden entrar a las mezquitas a menos que se estén convirtiendo al Islam, ni de día ni de noche. Prohibición contra los cristianos y judíos que elevan sus voces durante los tiempos de oración. Se prohíbe a los cristianos mostrar públicamente su religión o ser vistos con libros o símbolos cristianos en público. O en las calles o en los mercados de los musulmanes básicamente no puedes ser visto sosteniendo una Biblia o teniendo un rosario alrededor de tu cuello. Nada, no puedes ser visto como cristiano. Las procesiones del Domingo de Ramos y la Pascua fueron prohibidas. Se prohíben las celebraciones del Eid en Londres y Nueva York, al igual que hoy. A los musulmanes les encanta bloquear las calles, orar en público y ser una molestia para todos los demás. Y estas pobres y amables personas occidentales simplemente dicen, ¡oh! ¿No es eso hermoso? ¡Qué hermosa cultura es esa! Prohibición de enterrar a los muertos no musulmanes cerca de los musulmanes. Los funerales deben realizarse en silencio. Prohibición de criar un cerdo al lado de un vecino musulmán. Está bien. Se prohibía a los cristianos vender bebidas alcohólicas a los musulmanes. Está bien. También se prohibía a los cristianos proporcionar cobertura o refugio para espías. Está bien. También prohibición de decir una mentira sobre los musulmanes. ¿Qué pasa con una mentira sobre los cristianos y los judíos? No, eso no es nada. Está bien. Eso queda a nuestra discreción. ¿Sabes si un no musulmán que mata a un musulmán será decapitado? Dirías que está bien porque es un asesino. ¿Entonces qué? Pero si un musulmán mata a un no musulmán, incluso si está viviendo bajo un tratado en Darul Islam, es decir, un país musulmán o estado musulmán, no puede ser asesinado. Tiene que darle dinero de sangre o ser forzado a perdonarlo o algún tipo de compensación. Pero un musulmán que mata a un no musulmán no puede ser condenado a muerte. ¿No es eso asombroso? ¿No les encanta a los musulmanes decirnos que, oh, el Islam es justo y puro y amable con todas las personas, es una bendición para todas las personas? No. Obligación de mostrar deferencia hacia los musulmanes. Si un musulmán desea sentarse, el no musulmán debería levantarse de su asiento y dárselo al musulmán. ¿Te suena eso? Si una persona blanca sube a un autobús y una persona negra está sentada, tiene que desocupar el asiento para la persona blanca. A los musulmanes les encantaría decirte, jaja, mira lo mal que estaba América, y por supuesto que estaba mal. Pero esto es lo que hizo tu segundo califa, la tercera figura más venerada en el Islam sunita. Pero no dejes que los hechos te detengan, con el Islam y los apologistas musulmanes. Todo se trata de mentiras, propaganda, engaño y fraude. Así que viste lo antijudío que era el profeta Muhammad. Obviamente,
el Corán, y también viste lo antijudíos que son los musulmanes, especialmente Umar bin Khattab, el principal sujeto que estaba en el video original de ese propagandista musulmán. Solo como nota al margen, Hitler fue el primero que obligó a los judíos a usar la estrella de David para que pudieran ser humillados. Piensa de nuevo, uno de los más venerados, Umar bin Abdulaziz, una figura venerada del Islam suní, es a menudo referido como el quinto califa, aunque no lo fue. Debido a su gran estima entre los musulmanes, lo incluyen como tal. Fue la primera persona en obligar a los judíos a llevar la estrella de David alrededor del cuello para que pudieran ser humillados. Ahora imagina que esto se haga a los musulmanes hoy en cualquier parte del mundo. Por supuesto, eso sería atroz y nunca debería permitirse. Pero ¿cómo pueden estos mismos musulmanes decir que, los judíos eran tan agradables con ellos que puedo pasar por alto el hecho de que estos eran tiempos premodernos? Los tiempos eran brutales y todos se portaban mal. Estas personas solo querían matarse entre sí. ¿Y sabes qué es a mi manera o la autopista? Lo entiendo, pero los musulmanes no lo ven así. Los musulmanes ven que la moralidad fue establecida por el profeta Muhammad, el Corán y los primeros 4 califas. Son eternos, no pueden equivocarse ni ser malos. Bien, definitivamente hemos demostrado que el mundo de hoy es mucho más justo que el mundo creado por el profeta Muhammad o sus 4 califas. Y como dije, si eres musulmán, repasa estos versos y simplemente reemplaza a los judíos o cristianos con musulmanes, ve cómo te sientes. ¿Considerarías esto islamofóbico? La próxima vez que un musulmán te diga que a los judíos les encantaba vivir bajo el gobierno musulmán, muéstrales este video. Espero que te haya gustado el video de hoy. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para maximizar mi alcance y seguir produciendo contenido. Videos increíbles como estos puedes ser mi patrocinador yendo a patreon.com/HarrySultan. Y también puedes comprarme 2 o 300, 400, 500, tú sabes, no hay límite, tantos cafés como puedas, en buymeacoffee/HarrySultan. Hasta la próxima, Tara. Si deseas apoyar mi trabajo, puedes patrocinarme en patreon.com/HarrySultan o simplemente cómprame un café.